Muy buenas tardes, comenzaremos. Muy bien, gracias, Eric. Eco, gracias por el feedback para saber que todo está en orden. Bueno, el miércoles hemos completado el primer requerimiento que les decía era para recordar lo que habíamos hecho y extenderlo porque no habíamos tenido tiempo en Finanzas 2 de usar mucho la herramienta, pero aquí ya teníamos valor presente neto determinístico, probabilístico y también un probabilístico ajustado por riesgos, ¿cierto? Entonces ahí si le dábamos un paso, esto corría y ahora obviamente es mucho más lento porque teníamos esta hoja donde habían pérdidas por riesgos. Se acabó de colgar mi máquina. Ahí está. Estas pérdidas por riesgos, ¿no? Entonces decíamos, pueden haber múltiples eventos que en nuestro entorno llegan a ser más o menos recurrentes y con eso multiplicar una afectación, una pérdida económica, porque se den esos eventos. Pero aquí había una línea que justamente Derek la hacía notar de expropiación, ¿no? Y en la expropiación había pues una interrupción del negocio y por ende no se trataba tanto de un impacto económico mínimo, probable o máximo, sino de que el negocio en sí debería detenerse en ese periodo. Entonces, para no, digamos, saturar este ejercicio, les decía que íbamos a desarrollar otro donde están con más amplitud desarrollados estos condicionales. Y es lo que habíamos empezado a hacer, ¿no? Pero antes no sé si habría alguna consulta sobre este otro ejercicio de la planta de ladrillos, si es que algo de estas hojas no se ha alcanzado a explicar lo suficiente o si es que habría alguna duda sobre algo de lo que hemos venido proponiendo, ¿no? En las últimas sesiones. Si no, pasaremos nomás al segundo. Licenciado. Sí, adelante, Navire. Buenas tardes, licenciado. Yo tenía una consulta con respecto al paso que hemos hecho en las pérdidas por riesgos. Ahí, Ya. a lo que he visto, con cada paso que damos se va cambiando estos valores de uno, 2, 3, estos valores aleatorios por los eventos que podrían suceder, ¿no? Y eso, ¿cómo se determina? ¿Por qué aquí se vuelve aleatorio? Según los años y cómo en la vida real lo determinaríamos, cómo estimaríamos en base a la estadística o así aleatorio siempre se lo hacen las empresas. Esa es mi duda. Sí, es una gran pregunta, Navire. En realidad, todas las suposiciones que estamos incluyendo, em, como habíamos dicho, provienen más de un juicio profesional, ¿no? De los que seguramente están conformando la empresa y demás. Por ejemplo, para estos crecimientos, ¿no? Decíamos era una distribución triangular, si mal no recuerdo. Y ahí está, ¿no? Decimos que en los años del 3 al 6, con mayor probabilidad esperamos un crecimiento de 6% por distintas razones, ¿no? Porque así se comportan los ciclos de vida de los negocios industriales o por múltiples otros factores que podrían darse, pero le vamos a dar un rango ahí de amplitud, ¿no? De 4% por un lado y 8% por el otro lado, porque están aquí los criterios que hemos dicho. Pero siguen siendo, pues, parámetros que han sido configurados a partir de estos métodos Delphi, como les digo, o de conversaciones, debates de cuál sería una aspiración pertinente. Y en el caso que preguntas específico de las pérdidas por riesgos, en estos estamos usando, por ejemplo, la distribución de Poisson, que simplemente nos
insume esta frecuencia y efectivamente aquí la manera en la que se habría determinado cada cuántos años ocurren, digamos, estos eventos, sí habría sido en una conversación, ¿no? Subjetiva entre los em, que están realizando este negocio. Ahora, de repente nosotros podríamos llegar a otras conclusiones, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, ¿cada cuánto había paro de transporte? Incluso podría ser que no sea una vez al año, sino varias veces al año. Porque aquí cuando decimos bloqueo de caminos hay por lo menos una vez cada 2 años. Eso configura aquí una distribución de Poisson diferente, ¿no? Porque la tasa se vuelve 0,5. Que no olviden aquí que lo que está introduciéndose como parámetro para esa distribución de Poisson es 1 sobre lo que hayamos puesto como frecuencia de cada cuantos años. Entonces, habíamos dicho, es aleatorio, pero dentro de los parámetros establecidos, así que es más estocástico. Ahí hay una diferencia únicamente conceptual con el término. Pero podríamos ver qué pasaría si es que el paro de transporte se da más de una vez, digamos, en el año. Aquí pusiéramos un 0,5. ¿Qué es lo que ocurre? Veremos esa distribución de Poisson. Y claro, ya es incluso probable que hayan 7 eh, paros de transporte, ¿no? en un año, incluso 8. Entonces esto habría que analizarlo, ¿no? ¿Será que van a haber históricamente podríamos revisar, ¿no? En qué año ha habido 7 paros de transporte? Pucha, tal vez el 2001 o el 2003, que estábamos así bien fritos. Bueno, ustedes eran seguramente muy, muy pequeños, pero eh, hacia atrás me imagino algunos de los años igual entre el 80 y el 85, que era así muy, muy complicada la cosa, unos años de dictaduras. Pero es también ver que esto trate de emular las condiciones que pensamos que podrían ser las más recurrentes, ¿no? Entonces, si decimos cada medio año hay un paro de transporte, entonces aquí se va a tomar como parámetro una tasa de 2 porque sería 1 sobre ese 0,5, pero ya va a ser como que incluso hay una probabilidad de 7 o 8 paros en un solo año, ¿no? Y aquí, claro, habría que ver cómo se comportan los pasos con ese nivel, ¿no? Entonces aquí ya nos está diciendo que en el tercer año van a haber 5 paros de transporte y en el año 8 van a haber 4. Y en total son 18 paros de transporte en 10 años. Bueno, no sé cómo lo ven ustedes, porque ahorita sé también y entiendo que tal vez la preocupación va por el lado de que ya pues, con pandemia estos pueden no ser los eventos más nocivos, digamos, ¿no? Incluso podríamos hablar de que si vamos a tener hackeo de nuestros sistemas informáticos, ¿no? Cada cuánto vamos a tener hackeo de nuestros sistemas informáticos. Imagínense en un banco, ¿no? Hay que poner esos eventos, pero ahí ya se está convirtiendo en algo. Aquí, por ejemplo, nos daríamos 6 con otro paso, aquí 4 4 4 paros de transporte, aquí con un 5 con un 4 y terminaríamos con 27 paros de transporte, si es que decimos que la frecuencia es de eh, cada 6 meses, ¿no? Pues lo dejaríamos ahí con un año de repente y esto ya simularía con estos datos. Y bueno, la otra también es llevarlo a los extremos, ¿no? Ver qué pasa si aquí le ponemos un cuarto. Ahí está eligiendo más algunos extremos, ¿no? Como 8 7 5 serían 37 paros de transporte en un año. Entonces es la manera en la que están jugando Navire las frecuencias y las respectivas distribuciones de Poisson. Pero obviamente no se trata de que esperemos una exactitud, sino algunos em, comportamientos a futuro que traten de emular lo mejor posible lo que, lo que esperamos que ocurra, ¿no? Por ejemplo, poniéndole ahí el cuarto, eso implica una tasa de 4 para la distribución de Poisson y pueden haber hasta 11 paros de transporte en un solo periodo, que eso ya sería muy, muy difícil, ¿no? Salvo que entremos en un apocalipsis. Pero de nuevo, no es exacto y también trata de demostrar, eso también tómenlo en cuenta, ¿no? Cuando hagan su plan de negocios, que se en la modalidad de graduación que elijan, o cuando hagan proyectos de inversión en su vida profesional, demuestren que están incluyendo eh, estas posibilidades, ¿no? O sea, no es
porque salga algo exacto y que así sí se va a comportar. O de repente algunos también encuentran demasiado elevados, ¿no? Los impactos económicos aquí. Pero de lo que se trata es de que cuando alguien venga y nos diga, no has considerado que pueden haber estos temas, entonces nosotros digamos, no, sí los hemos considerado, ¿no? De repente una forma que es abierta al debate, que podría ser de mayor influencia, menor influencia. Ahí, como les digo, para tener una misma secuencia, usen una semilla muestral con el dato que ustedes quieran y siempre van a poder reproducir exactamente los datos que ustedes van a presentar en sus documentos. Entonces, de esa forma, el otro se va a dar cuenta de que sí los han contemplado, de que nadie pretende que sea perfecto o que vaya a ser exacto, pero es una manera de demostrar que sí han hecho, digamos, el ejercicio o el experimento mental para contemplar estos temas, ¿no? No sé si va por ahí, Navire, o también si tenías otra preocupación, pero sí es más basado en las convenciones, ¿no? Todo claro, Lee. Gracias. No, a ti más bien. Y eso es también algo que les recomiendo mucho, ¿no? Vayan experimentando. O sea, si yo les dejo con una hoja de resolución en Moodle, llévenla a los extremos, ¿no? A ver, veremos aquí qué pasa con un punto 10, digamos, si quiero llegar a dos dígitos de paros de transporte. Y ahí poniéndole un punto 10 ya tenemos 16 paros de transporte en el año 3 y 15 en el 8, ¿no? En total 91 paros de transporte. Entonces esto ya les puede dar eh, un buen pantallazo de cómo jugar con estas distribuciones también para saber en qué otras circunstancias podrían aplicar mejor. Pero valiosa la consulta, Nabil. No sé si habría más consultas respecto a este otro ejercicio o si eh, tal vez surgiera alguna otra duda para empezar con el otro. Bueno, déjenme ahí por si acaso. En el otro, que estaba por aquí, les decía, aquí ya vamos a ejercitar mejor esa línea donde decimos que que pasa si hay una expropiación, entonces tendríamos que hacer unas celdas condicionales eh, que estarían basadas, ¿no? En esta distribución de Bernoulli, en los unos o ceros que están por aquí, pero espero la hayan podido también leer por si alguna consulta surgía respecto al requerimiento. Pero una compañía farmacéutica que tenía un presupuesto de capital, entonces íbamos a hacer primero el ejercicio de uno de los proyectos propuestos, una de las moléculas. ¿Por qué? Porque les decía el miércoles, hay pues varios negocios que están operando sobre alta incertidumbre porque puede ser que se semillen varios proyectos o que, como el caso de las mineras petroleras, les decía, ¿no? Vayan poniendo recursos en exploraciones de campos, en algunos em, otras detecciones de reservas que podrían haber. Entonces saben que no van a ser exitosos todos. Saben que tienen que compensar los fracasos con los éxitos. Entonces esto ya va a introducir muy bien a la materia porque vamos a usar incluso eh, el primer concepto de la teoría del riesgo de Markowitz, ¿no? Y entonces, lo que teníamos aquí eran proyectos que tenían éxito o fracaso por fases, decíamos, ¿no? Entonces, la prueba de laboratorio requería 7 millones de reales, pero era exitosa solo un 70% de las veces. Los mamíferos un 40%, los humanos 60%, y así íbamos erogando estos montos adicionales en función de que cada fase sea exitosa, ¿no? Entonces, una vez de que llegábamos a la aprobación regulatoria y había un lanzamiento, entonces en todos los casos ahí era válido que continúe el proyecto. ¿Y a qué nos referimos con que continúe? Que si es que la molécula había tenido éxito, la compañía iba a obtener ingresos a través de regalías sobre las patentes, ¿no? Las empresas que iban a fabricar seguramente iban a obtener sus ingresos, pero además iban a pagarle regalías a esta que es la que ha investigado y desarrollado la molécula, ¿no? Entonces, estas patentes iban a ascender al 5% sobre el volumen de mercado que alcance el fármaco. Y si ese volumen de mercado
excedía los 250 millones de reales, entonces ese porcentaje se incrementaba a 10%, ¿no? Interesante el condicional. Entonces, aquí, ¿qué significaba eso? Que estaban acá ahí está, las distintas fases, ¿no? Los gastos de investigación y desarrollo solamente para el inicio eran de 3 millones de reales. Luego, si eh, aprobaban las pruebas de laboratorio, eran 7 millones más. Si se aprobaban las pruebas de mamíferos, 6 millones más, y así sucesivamente. Pero esto, de nuevo, estaba condicionado por estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, solamente si se llegaba a la fase de lanzamiento, se abrían estos ingresos. Esto es lo que no alcancé a aclarar, pero como se ve aquí, ¿no? Cada una de estas fases en promedio dura un año, pero los ingresos solamente se van generando a partir del año de lanzamiento, que es el año 5. Y en realidad nosotros solo contemplamos los ingresos por regalías, porque estos serían los ingresos del fármaco, del total de mercado, digamos, y aquí estaría multiplicado ese volumen de mercado por el porcentaje de regalías, dependiendo si está por encima o por debajo de esos 250 millones de reales, el total de volumen de mercado. ¿No? Hasta aquí no sé si estamos bien, pero es importante que sepamos cómo es que estamos siguiéndole el hilo a este caso, ¿no? Entonces, solamente si llegamos ok, gracias, Eric. Solamente si llegamos exitosamente hasta el lanzamiento, recién vamos a obtener ingresos. Ahora, ¿esto qué implica? Que nosotros aquí en gastos de investigación y desarrollo, por lo que nos dice el requerimiento, vamos a contemplar lo que dice aquí, ¿no? Estos gastos de investigación y desarrollo se van a comportar normalmente, porque, de nuevo, también podemos decir que por comportamiento histórico, estos son los montos que vamos a gastar, pero no necesariamente se va a quedar pues en este monto exacto, cabalito, ¿cierto? Es como cuando ustedes presupuestan el monto para construir un edificio en su casa, le sale, pues, no sé, $300.000, pero a la hora de la hora no son 300.000, ¿no? Puede ser en general un poco más, también puede ser menos, pero no va a ser exacto esto. Entonces, de acuerdo al requerimiento, también hemos sometido estos montos de investigación y desarrollo a distribuciones. Y eran distribuciones normales, como estábamos viendo el miércoles. Ahí está, ¿no? Era una media de 6.000, que era lo que decía el requerimiento, pero con una desviación estándar del 10% de esos 6.000. Así que con ello es que aquí vuelven a aparecer los valores iniciales, pero si le damos un paso, lo propio aquí, ¿no? Pues que están saliendo los mismos datos porque estoy con la semilla muestral definida. Pero aquí, por ejemplo, no han sido 7.000 o 7 millones de reales, sino 6.815.000. En el otro caso, no han sido 6 millones, sino 6.324.000. Y lo propio en los gastos administrativos generales de comercialización, que están en función a lo que dice acá, ¿no? La base es que se gaste 1 millón por año, pero en este rango suelen funcionar los proyectos de esta compañía. Porque ya sabemos además que estos gastos administrativos son incrementales, ¿cierto? Ya sabemos que no corresponden al overhead porque solamente debería contemplar el flujo efectivo, el monto de los flujos incrementales. Bien, entonces, con todo eso dicho, ya tendríamos aquí un flujo de efectivo que es bastante sencillo. Obviamente estoy omitiendo varias cosas, pero es más para que podamos ejercitar el lado de la simulación. Dice ingresos por regalías menos estos gastos de investigación y desarrollo, menos gastos administrativos por uno menos la alícuota del impuesto a la renta, que va a ser 34 por estar en Brasil. Así que estos serían los flujos de efectivo, ¿cierto? Son flujos de efectivo que, por supuesto, son negativos hasta este quinto año y a partir de ahí ya llegan a ser positivos. Entonces, si nosotros copiamos ahí el dato del flujo de efectivo y calculamos el BPN, decimos el valor presente neto de este proyecto es 69 millones de reales. Pero ya sabríamos que ahí estaríamos siendo miopes porque hay varios detalles que son
em, que son, perdón, segundito por el tema de las auxiliaturas. Ay, mil disculpas, me he olvidado enviarles el link del grupo WhatsApp de su auxiliatura, se los envío esta noche. Ya, pero volviendo, esto sería miope, decíamos, porque hay muchos eventos aquí que ya están condicionados por una probabilidad, ¿no? Es decir, sabiendo que las pruebas de laboratorio solamente son exitosas en un 70 y que las pruebas de mamíferos solamente en un 40, entonces ya sé que de este 70, el 40% pasa a la segunda fase. Eso ya es un 28%. Y que de este 60% de pruebas en humanos, solamente un 40 del 70% aprueba. Entonces solamente es el 17%. ¿Por qué queremos estas probabilidades, estos factores de riesgo acumulados? Porque en la versión que mencionábamos en la anterior materia, en el valor presente neto esperado, lo que podíamos hacer era multiplicar este flujo de efectivo por el factor de riesgo acumulado. Es decir, menos 5 millones por 70%, menos 4,8 millones por el 28%, y al final simplemente calcular el valor actual neto como sabemos. Ahora, ¿qué es lo que ocurriría? Si nosotros tomamos VPN esperado, le vamos a decir, aceptar como previsión, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una distribución, pero no va a ser una distribución muy realista, porque como ven aquí abajo, varias veces los flujos se detienen en cierto periodo. Entonces, ahí vamos a ver este VPN esperado. Y esta sería nuestra distribución. Estaríamos quedando como en el anterior caso, con que la media es de 4.298.000 y la mediana de 4.262.000 y el rango va de 222 a 7.929, o sea, de 222.000 a 7.929.000, casi 8 millones. Pero esto sería, de nuevo, una versión eh, que está normalizada por el teorema del límite central, pero que es mentirosa. ¿Por qué? Porque ahí simplemente estaríamos multiplicando estos factores de riesgo acumulados por su flujo de efectivo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí abajo es ya considerar, voy a borrar este, o mejor lo dejaremos, pero el otro es el que voy a cerrar porque si no, ya no hay preguntas sobre el anterior, ¿no? El otro es el que vamos a dejar ahí. Aquí lo que tendríamos que considerar es que, como está ahí, vamos a tener el flujo de efectivo, pero lo vamos a tomar como válido solamente si es que eh, el proyecto ha logrado alcanzar la cantidad de fases exitosas eh, que de acuerdo a la elección estocástica del Crystal Ball, que haya resultado exitosa. ¿Por qué? Porque si aquí damos, de nuevo, restablecemos y damos un pasito, aquí por ejemplo, esta distribución de Bernoulli está tomando ceros o unos dependiendo de estas probabilidades. Y aquí, si las pruebas en laboratorio han sido exitosas, entonces este flujo se va a dar. Vamos a volver a colocar los 7.400.000 y esto después de impuestos va a ser un flujo de menos 5.629.000. Entonces vamos a considerar este flujo efectivo, pero después ya no podemos considerar los flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque las pruebas en mamíferos han resultado eh, un fracaso, han sido negativas. Entonces nos basta con un cero aquí para que el resto de los flujos em, deje de ser considerado, ¿no? Como ven aquí, todos los flujos restantes ya son cero, solamente porque las pruebas en mamíferos no han resultado exitosas. Si damos otro paso, lo propio, ¿no? Llega hasta el uno, porque aquí mamíferos, humanos, aprobación regulatoria puede ser uno, pero ya después de algún cero. Entonces, solamente va a contemplar hasta este nivel los flujos de efectivo.
veremos otro. Aquí ni siquiera las de laboratorio han sido exitosas, así que se va a quedar con que hemos colocado estos 3 millones que nos representan después de impuestos menos 2.114.000, pero nada más. Y de nuevo veremos algún pasito. Aquí está. Un 1, 1, 1, 1, dependiendo de las probabilidades. Esto hace que todos sean uno y ahí recién vaya a tener estos flujos positivos en los años del 5 al 10. Solamente si es que logro superar todos estos periodos anteriores donde las fases han sido exitosas. Ese es el punto, ¿no? Aquí veremos uno que se quede más o menos al medio. Ahí está, uno. En este casito, Cristóbal ha elegido que pruebas de laboratorio son exitosas, entonces este flujo se da. Pruebas de mamíferos son exitosas, entonces este flujo se da. Pero pruebas en humanos fallan. Entonces, a partir de aquí ya no se toman a futuro los flujos de efectivo. ¿No? Por eso es que esto ya es condicional. Es como en el otro caso, ¿no? Si había expropiación, les decía, se tenían que cancelar los siguientes flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque la empresa ya no opera. Pero en este caso creo que es todavía más apreciable lo que les vengo diciendo. ¿No? Que aquí, si damos un pasito, a ver, veremos uno que llega hasta el tercero. No quiere. Uno al dos, pero a ver, nomás. Y ese es el tema, porque si se dan cuenta aquí, el factor de riesgo acumulado es solamente en el 15% de los casos, las moléculas son exitosas. Y eso es la compensación que les decía. ¿A cuántas moléculas o investigaciones tiene que financiar la farmacéutica para compensar con estas que son exitosas solamente en un 15%? A través de un 4. Bueno, no nos da uno hasta el tercero, pero espero que me deje entender con lo que estamos realizando, ¿no? Ahí hay otro de 4. No sé si hay alguna consulta hasta acá, pero no nos da uno de, bueno, hasta el 2, ¿no? Entonces dice, si solamente hemos alcanzado hasta las pruebas de mamíferos, hemos ejecutado estos 6 millones adicionales, que son 6.013.000, pero ya en las pruebas con humanos no nos ha salido lo que esperábamos, entonces ahí se detiene esta molécula, no se detiene este proyecto. Y eso hace que vamos a tener ahí un VPN probabilístico que simulemos ambas, pero ya al simularlas no van a ser iguales. Aquí es donde habíamos terminado el otro día, ¿no? Ahí está. Entonces, la de arriba sería de nuevo nuestra visión del valor presente neto esperado, pero que no está considerando esas probabilidades por riesgos, por contingencias, mientras que el de abajo sí. Y como ven, es pues, una distribución totalmente distinta, ¿no? El de abajo ya nos está mostrando que el VPN efectivamente es atractivo y muy atractivo, porque arriba solamente llega a un máximo de 7.929, o sea, 7.929.000, pero porque está contemplando que en todos los casos lo único que hay que hacer es multiplicar esas probabilidades por los flujos de efectivo, por todos los flujos de efectivo. Y por eso es que llega todo a aglomerarlo ahí al medio. En cambio, en el de abajo, sabe que la peor pérdida es de 15,5 millones de reales, pero que cuando sea exitoso, esto podría llegar a generar casi 80 millones de reales. Y esa es la diferencia. ¿No? Ahora, lo que deberíamos hacer es empezar a generar distribuciones intermedias. Esto vamos a mostrar así. Aquí al lado tengo una hoja de datos en la que solo como ejemplo les he dejado, creo que 5.000 valores de prueba. Es como si yo hubiera hecho una simulación. Sí, deben ser 5.000. Ahí está. Son los 5.000 valores de prueba con sus respectivos VPNs y con los respectivos valores de suposición. Ahí está. Los, no, aquí está. Los Bernoullis de aprobación regulatoria, de pruebas en humanos, de laboratorio, o sea, en qué casos ha dado
uno, en qué casos ha dado cero y en qué casos ha usado los otros en eligiendo qué cifras, ¿no? Esto ya lo conocemos. Solamente que aquí lo que vamos a hacer es tomar este gráfico de previsión probabilístico y vamos a empezar a filtrar. Aquí en previsión hay una pestaña que se llama filtrar y aquí veremos cómo se ha comportado el lado, vamos a decir, por debajo del cero, es decir, todos los casos en los que hay pérdidas en este proyecto. Por eso ahí nos va a decir incluir valores en el rango de menos infinito hasta cero, digamos. Y vamos a ver esto, ¿no? Se han ido conformando unos, unas mini distribuciones normales para cada una de las fases. ¿Por qué? Porque tiene sentido esto, claro, tiene sentido, porque sabemos que por el teorema del límite central esto se va a ir distribuyendo en la mayoría de los casos de forma normal, ¿no? Que está aquí un poquito más lepticúrtica, luego se va haciendo más meso, más plati, pero se está distribuyendo así. ¿Por qué? Porque esto es como que los proyectos que han muerto en primera fase, ¿no? Que en primera fase, entre ese 70 y 30, han tenido eh, un resultado no exitoso en la primera fase que era de laboratorios, entonces se han quedado ahí los proyectos, ¿no? Que han dado uno hasta las pruebas de laboratorios. O mejor dicho, estas incluso ni siquiera las pruebas de laboratorios, no solamente la fase inicial. Estos ya serían los que han dado positivo en las pruebas de laboratorios, estos los que han dado en las pruebas con humanos, estos en la aprobación regulatoria. Y del otro lado, ahí voy a filtrar al revés, voy a decir excluir los valores en el rango, es decir, nos va a mostrar el otro lado. El otro lado ya estamos partiendo desde 38 millones hasta los casi 80 millones de los escenarios donde la molécula logra el éxito y termina con un resultado de BPN positivo. Y es bastante positivo, ¿no? Porque aquí no son los positivos que estábamos viendo en la otra, ahí está, ¿no? No es que van desde 222 a 7.929, sino que aquí van de 38.000 a 79.000. ¿Por qué? Porque estos son los casos exitosos, es 15% de los 5.000 escenarios que habría resultado exitoso. Entonces, cuando resulta exitoso es bastante exitoso, pero ese es el punto, ¿no? O sea, las empresas lo que tienen que hacer es compensar todos los casos negativos, que serían el 85%, con resultados muy atractivos de este otro lado. Entonces, lo que tendríamos que hacer es empezar a atribuirle una distribución a cada una de eh, estas fases. Es decir, si nosotros aquí, por ejemplo, ponemos un rango desde menos 4.000 a cero, ahí voy a poner menos 4.000 a cero, tenemos esta distribución. Solamente para los proyectos que de inicio han fracasado, ¿no? O sea, solamente nos han supuesto esos 3 millones de reales más que menos iniciales y luego ni siquiera han sido exitosos en las pruebas de laboratorios. Entonces, esta es la que yo voy a tomar como un primer componente de distribución. Le voy a pedir que defina una suposición a partir de esta previsión, que era lo mismo que hemos hecho con los datos históricos cuando hemos hecho el ajuste por lotes, o cuando le hemos pedido al Crystal Ball que ajuste a los datos que teníamos de los materiales de construcción, no sé si se acuerdan, pero lo mismo vamos a hacer aquí. Con estos valores de previsión, vamos a construir una variable de suposición. Entonces, ahí nos va a pedir dónde quiere que la pongamos. Y ahí nos va a decir qué tipo de distribución. Obviamente nosotros queremos la que mejor se ajuste a este gráfico, porque este gráfico ya es una distribución normal, ¿no? Si se ve, o por lo menos se aproxima a una distribución normal. Y nos va a mostrar ahí un gráfico de comparación también. Y además queremos que nos muestre los parámetros. Esto obviamente solo lo estoy poniendo para fines eh, de ejemplificar. Nos va a rellenar hacia abajo, les va a poner etiquetas y todo muy bonito. Y ahí nos dice esto, ¿no?
logarítmico normal es el que mejor se ajusta a esta parte de la distribución, que es de nuevo todos los proyectos que se han ido al tacho en la primera fase. Entonces ya tendríamos ahí una ubicación, una media, que son los parámetros de esta distribución logarítmica normal. Por Anderson-Darling empatan casi con la distribución normal, que decíamos aquí, se aproxima bastante a una distribución normal, pero va a elegir la logarítmica normal o incluso nosotros podríamos elegir la normal, si quisiéramos, ¿no? Entonces ahí, eligiendo la normal, le va a poner una media y le va a poner una desviación estándar, tal como hemos hecho en el caso anterior, ¿no? Con los materiales de construcción. Y ahí vamos a tener el primer supuesto para esa primera fase, ¿no? Que va a tener una media ahí de 1980, de menos 1980. Y de nuevo, ¿no? Ahí tendríamos que ver. Ahí está, menos 1980 de media, menos 1000, bueno, porque ha puesto el caso base de menos 1980 y una media de menos 1973. Y esa sería la distribución que está tomando para ese pedacito que hemos agarrado. Pero lo que vamos a hacer es seguir filtrando esto. Es decir, ahí vamos a volver a poner de menos 20.000. Y ahí, si tomáramos la distribución, ahí esa línea verde, para las cuatro fases, estaría tomando un extremo máximo y no nos conviene, ¿no? Nos conviene ir pedazo por pedazo. Ahora, ¿por qué estamos haciendo este pedazo por pedazo? Van a ver en un momento cuál es la lógica. Tomaremos este segundo bloque que parece ir entre el menos 8.500 al menos 4.000, por ejemplo. Entonces ahí vamos a filtrar menos 8.500 al menos 4.000, que sería la segunda de las fases. Y otra vez, ¿no? Aquí ajusta una TED Student y otra vez le decimos, ¿no? Que queremos que defina esta suposición a partir de esta distribución o este pedazo de la distribución que acabamos de incluir. Entonces toma una TED Student y ahí pone un punto medio, una escala y 30 grados de libertad. Y nosotros contentos porque nos está dando cuál es el tipo de distribución que mejor se ajusta a estas eh, distribuciones internas, le podemos llamar, que tienen eh, las distintas, la distribución grande, pero como que separada. ¿M? Entonces, si hacemos eso con cada uno de los grupos de distribución, aquí ya, de nuevo, como en programa de cocina, voy a sacar mi pavo ya hecho del horno. Le diremos a ese, por si acaso lo grabaremos como clase. Ahí está. Listo. Y en este otro caso, no, acabo de grabar el que no debía. Pero bueno, lo propio aquí, ¿no? En este caso teníamos menos 1980 y otra vez he cerrado esto. Ahí está. Lo que he hecho es colocar en grupos. Nuevamente, el menos 1981 que está aquí es muy cercano al menos 1980. Este es el que yo he hecho primero, el que aquí vendría a ser como el grupo 4. El primero sería el que va más a la izquierda, ¿no? Si aquí volvemos, por ejemplo, le pondremos solamente 1000 para el tiempo, pero si volvemos a ver este VPN probabilístico y vemos ahí justamente esto que nos deja en el gráfico, ahí está. De nuevo podríamos ver la predicción, de nuevo lo podríamos filtrar entre menos 20.000 y cero. Ahí están las mismas distribuciones, ¿no? Bueno, por lo menos muy similares. Y lo que estamos viendo aquí en el extremo es este primer grupo.
¿no? Que dice, va desde un mínimo de menos 15.433 a un máximo de 12.500. Ahí no sé si logran ver, pero que vendría a ser como, ahí está, casi. Como que ese pedazo que está en azul, corresponde a este primer grupo de distribución, ¿no? De menos 1.500 pico a menos 12.500 aquí, porque es como que aquí hasta ahí llega la primera distribución. Luego, esto va hasta menos 8.500, es decir, desde menos 12.500 a menos 1.800 sería el pedazo azul, y ese es el que hemos colocado ahí en segundo término. Y esto obviamente revisando desde el gráfico cómo se están separando estas distintas distribuciones. Entonces, el tercero va de menos 8.500 a 4.000, que es lo que tenemos acá, menos 8.500 a 4.000. Y el último que iba desde menos 4.000 a cero, que este es el primero que yo he ejemplificado hace un rato. ¿No? Y si bien hemos obtenido la mejor distribución para cada uno de estos supuestos, porque no se olviden, cada uno de esos ha sido configurado a partir de lo que hemos obtenido con la simulación total. Igual aquí, ¿no? Aquí nos ha sacado una beta, por ejemplo, en el grupo 3. Lo que quisiéramos ahora es una frecuencia relativa, es decir, qué proporción de todos estos 5.000 escenarios, em, cómo están distribuidas em, en términos de frecuencia relativa. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que he hecho? En función a esta hoja de datos, hemos tomado estos 5 grupos en donde hemos visto más o menos que se distribuyen las distintas fases. Y el mínimo, bueno, esto podríamos obtenerlo del mínimo de los datos del B65 al B5064 que dice aquí, ¿no? Entonces, del B65 de ahí hasta el B5064 hemos puesto cuál es el mínimo. Y también hemos puesto cuál es el máximo. En este caso ya no eran 79 millones, sino 85 millones, pero ah, va más o menos cercano en relación a lo que hemos hecho. Y lo que hemos ido poniendo aquí como los límites eran los que por la gráfica podíamos ver, ¿no? Entonces esto iba de menos 15 millones a menos 12 millones, de menos 12 millones a menos 8 millones y medio, y así, ¿no? Todos los que están aquí. Esos serían los que hemos colocado ahí como grupos entre mínimos y máximos. Entonces aquí con la función de frecuencia, lo que hemos hecho es tomar los 5 y decir cuál es la frecuencia de estos, de todos estos 5.000 datos. Nuevamente vamos a tomar aquí. Ahí está. Estos son nuestros 5.000 escenarios, ¿cierto? Entonces lo que estamos pidiendo es que calcule la frecuencia en función a esos 5.000 datos, esos 5.000 VPNs que ha sacado, en función a estos máximos que estamos poniendo, estos límites superiores, si quieren, ¿no? Para cada rango. Y ahí, al dar Control Shift Enter, nos sale lo que está por ahí. O sea, lo que hemos hecho es tomar los 5.000 resultados de VPN de todos los escenarios y los hemos colocado en sus distintos niveles en sus distintos intervalos. Entonces resulta que entre menos 15.433.000, que es el mínimo, y menos 12 millones y medio, hay 81 de esos 5.000 escenarios. En el siguiente grupo hay 548. En el tercero es donde hay más. En el tercero caen 2.126 de los 5.000 que hemos simulado. La gran mayoría, luego hemos pasado a una frecuencia relativa aquí al lado, el 43% está colocado en este tercer grupo, en este grupo que va de menos 8 millones y medio a menos 4 millones.
¿no? Y luego en el grupo 4 hay otro porcentaje considerable. Y de nuevo, como habíamos anticipado, casi el 15% es exitoso. Solamente el 15%, 748 de los 5.000 casos, ha tenido un VPN que ha estado por encima de cero. Ahora, en función a estas frecuencias relativas, le estamos asignando aquí una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa a cada uno de estos grupos. Y finalmente van a ver por qué estamos haciendo eso, que es la parte más interesante de todo esto. Voy a cerrar ahí y abriremos el último. Ahí está. Entonces tenemos nuestra hojita 2.3, tenemos nuestros datos y tenemos nuestro 2.4. ¿Qué es lo que hemos hecho? Estas distribuciones que corresponden a cada uno de esos intervalos que hemos ido generando con el gráfico general. Aquí está, ¿no? Este es el gráfico general. Y tenemos 5 grupos, si vale el término, 5 intervalos, ¿no? El que les va peor de los peores porque llegan hasta las pruebas en humanos que salen exitosas y luego la aprobación regulatoria falla. Entonces ahí es donde hemos perdido más plata porque le hemos seguido poniendo recursos a algo que al final no ha terminado generando ningún rédito. Y luego han estado por las distintas fases y este es el quinto grupo, ¿no? El quinto grupo es el de los exitosos, que es una frecuencia muy, muy baja, pero que nos generan altísimo valor. Entonces, al dividir cada uno de estos grupos, hemos generado estas distribuciones para cada grupo y estas distribuciones han ido a configurar lo que está acá. Si ven aquí, 14.061, 10.583 son estos primeros dos grupos, ¿no? 14.061, 10.583 que los hemos copiado aquí, que tienen, en este primer caso, una inversión inicial de 3.000, pero en los siguientes proyectos, estos ya serían otros proyectos, otras moléculas que tienen igual sus distintas distribuciones de acuerdo a las fases. ¿Por qué? Porque en este modelo de negocio de la farmacéutica resulta que yo puedo hacer esta división, esta segregación por las distintas fases eh, de cada grupo, ¿no? Hasta acá no sé si vamos bien. Pero en estas distribuciones del VPN que han salido de aquí, en este primer proyecto, ¿no? Aquí estamos imaginando otros 19 proyectos para justamente conjugar el presupuesto de capital. Aquí, por ejemplo, dice esperanza del VPN, que serían los valores, pero para computarlos como está aquí, como en el VPN esperado, valor presente neto esperado. ¿Qué significaría? Que nosotros tomaríamos estos valores eh, determinísticos, ¿no? El valor medio de cada una de estas distribuciones por sus intervalos. Y aquí en las probabilidades están las distintas frecuencias relativas. El 1,62%, 10,96%, 42,52, que era lo que provenía de estas frecuencias relativas, está por aquí. 1,62, 10,96, 42,52 están por acá, ¿no? Entonces, el VPN esperado es simplemente la esperanza matemática, es decir, de nuevo, la multiplicación del VPN de la primera distribución por su respectiva probabilidad. Aquí, como hemos visto, en el peor de los casos perdemos 14 millones de reales, pero solamente con un 1,62% de probabilidad. Obviamente la probabilidad la estamos homologando como la frecuencia relativa de esos 5.000 casos de los que hemos hecho un histograma y en función a eso el porcentaje de casos que cae por ahí. Pero estamos homologando eso para que en primera instancia tengamos aquí un VPN esperado. Pero nosotros sabemos que el VPN esperado no nos interesa mucho, ¿no? Lo que nos interesa es un VPN simulado. Y este VPN simulado, ¿qué tendría que eh, decirnos? Bueno, aquí tenemos los proyectos ejecutados y la inversión acumulada. Si digamos nosotros le damos uno ahí o uno aquí, entonces empieza a contar cuáles son los proyectos ejecutados y cuáles son eh, las inversiones acumuladas, obviamente en función
a esta inversión inicial. O sea, cuántos recursos yo necesito como pie para que esto empiece a andar. Aquí en el inicio, por ejemplo, ¿no? 3 millones de reales para que esto empiece a andar y ya dependiendo de las probabilidades es que se va a dar el resto. Y es por eso que aquí tendríamos la inversión acumulada. Y aquí el VPN simulado está sumando porque el grupo que está seleccionando aquí, que igual, este grupo es una distribución dependiendo de la probabilidad. Entonces, ya para finalizar, este grupo seleccionado simplemente va a elegir, digamos, en un paso, ahí está, va a elegir de acuerdo a estas distribuciones que hemos hecho, de acuerdo a estas probabilidades que estamos homologando como probabilidades, va a elegir cuál de estos cinco es el que va a ser el resultado de cada proyecto. Entonces sabemos que eh, en general hemos obtenido más casos en los que el grupo 3 ha resultado como el VPN definitivo, digamos, ¿no? O el grupo 4, solamente el 15% es el grupo 5. Pero esto también lo vamos a llevar a simulación. ¿Y va a simular en función a qué? En función a estas probabilidades. En el caso uno, que es el que nosotros hemos desarrollado, ahí de nuevo está una eh, distribución personalizada, discreta, donde el grupo uno, 2, 3, 4 o 5 corresponden a sus probabilidades que están colocadas ahí. Creo que no estaba. Este sí está. 250, 5.8, 45%, 27. Entonces, ahí está. Debería estar vinculado aquí. Pero en el primer caso, por alguna razón se ha movido un poquito. No es el 1,62 que debería estar aquí. 62. No me está dejando cambiarlo. Debe estar. Ah, ya, ya. Ok. Lo que pasa es que aquí ya yo le estaba poniendo directamente con los datos del Excel. Bueno, esto es lo que se ha movido un poco. Lo podríamos traer desde aquí. Ahí está. Ya, ahora sí. Ahí está. Y por ende, este primer seleccionador del grupo ya nos tiene, ¿no? Va a elegir el grupo uno, 2, 3, 4 o 5 en función a las probabilidades que han salido de las distribuciones de la simulación de los 5.000 escenarios. Y cada vez que nosotros le demos un paso aquí, va a elegir, por ejemplo, en el primer caso, el 4. Entonces, elige el 4 y lo que va a colocar es que el resultado de este primer proyecto es lo que simule el grupo 4, o sea, la cuarta distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de los proyectos van a perder, ¿no? O sea, muchos de los proyectos, la gran mayoría, están acá, están entre el 3 y el 4. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Como ven, la mayoría tiene entre 4, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 4, 3, 4. Y en este caso, la mayoría pierde. Este 5 tendría que responder por todos los otros, dependiendo de cómo se den los pasos. Pero de nuevo, ese es solamente un casito, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay más 5. Con un nuevo paso, este está en 5, o sea, este es exitoso, este es creador de valor, este también es creador de valor, y aquí hay otro creador de valor, ahí tienen 3. Y dependiendo, vamos a ir poniendo ahí distintas selecciones de grupo para saber cuál de todos estos es el que va a ser el resultado, entre comillas, simulado por proyecto, por molécula. Y ahí obviamente cada vez que estamos haciendo paso, dependiendo de las funciones que han salido de acá, ahí está, dependiendo de las distribuciones que han salido de aquí, entonces está calculando cuál sería el desempeño final. ¿Y a qué me iba con lo de proyectos ejecutados? Por ejemplo,
pondremos ahí un pasito. ¿Y qué ocurre aquí si es que el proyecto ejecutado, el uno sí lo ejecutamos, le coloco un uno ahí, el segundo también, el tercero también, el cuarto también y el quinto también? Nos quedaremos ahí con estos cinco. Esto significa que dependiendo del grupo, está eligiendo el VPN de cada uno de estos proyectos, dependiendo del grupo, ¿no? He elegido en el primer caso el grupo 5, entonces está aquí el grupo 5, 47.916. Entonces eso es lo que está poniendo aquí como VPN simulado. En el segundo proyecto está eligiendo el grupo 4 como resultado, que sería menos 1.177.000, que es el que está eligiendo aquí. En el tercero sería el grupo 3, entonces aquí tendría que elegir el menos 689, y eso es lo que está eligiendo aquí. Y aquí, como proyecto simulado, si decimos que ejecutamos esos cinco proyectos, entonces la inversión acumulada ya está llegando a ser de 27.100.000 para un VPN simulado de 63 millones. Ahora, ¿por qué 63 millones? Porque en estos dos casos ha sido exitoso. Uno ha generado 48 millones de valor y el otro 17, casi 18 millones de valor. Y obviamente los otros han sido negativos, pero se están compensando. Y esa es la idea, de ir combinando estos diferentes proyectos, ¿no? Porque unos tienen que compensar a otros. Ahora, finalmente, estos que están arriba, que dice VPN simulado aquí, inversión acumulada acá, ¿qué pasaría si solamente ejecutáramos el primero? Es decir, que estas variables de previsión, porque obviamente van a simular la combinación ya de proyectos, si le damos ahí iniciar a la simulación, ven ahí la inversión, este sería el BP, el valor presente neto del portafolio. Y ustedes dirán, pucha, pero tu valor presente neto del portafolio es exactamente igual al VPN probabilístico de aquí abajo. Sí, exactamente, es exactamente igual, o debería ser, por lo menos muy similar, porque en este caso solamente estamos ejecutando este primer proyecto, solamente estamos ejecutando el proyecto que venía de todo esto. Pero si ejecutamos dos proyectos, ¿qué es lo que ocurre? Volveremos a simular. Perdón, un segundito, por favor. Bien, gracias. Lo que teníamos entonces era que este valor presente neto del portafolio está siendo igual al VPN probabilístico del primer proyecto. Y ahora que le hemos incorporado uno más, ya se van viendo los resultados de la combinación de los proyectos. Veremos qué ocurre si le aumentamos otro proyecto ejecutado.
Y esto ya se va asemejando más a algo que vamos a desarrollar a lo largo de la materia. Aquí como que los lados negativos de cada uno de los proyectos se están conjugando y también los lados positivos para ofrecernos un retorno más interesante. Veremos qué pasa si añadimos un proyecto, dos proyectos, tres proyectos más. Este ya va componiéndose de esta forma. Y esta conjugación, como ven ahí, hace que al combinar los proyectos, uno pueda tener más probabilidades de que caigamos en terreno positivo. Si teníamos un solo proyecto de esta forma, teníamos entre el 0 y casi 45 millones una zona que estaba desértica, que no tenía un VPN positivo, que no tenía creación de valor. En cambio, cuando estamos considerando más proyectos del portafolio, aquí ya podríamos llegar a concluir que si incluimos cada vez más ejecuciones, esto es lo que va a ir ocurriendo, ¿no? El cero de este lado ya se va convirtiendo en una certeza cada vez menor, porque aquí teníamos al cero con una em, certeza de 14,20, es decir, solamente el 14,20 de los casos eran positivos. Mientras que con la conjugación de proyectos tenemos ya un casi 61% de proyectos que van generando un portafolio positivo. Y de esa forma, ¿qué ocurría, por ejemplo, si combinamos los 20 proyectos? Vamos a la simulación y tendríamos esta distribución, ¿no? Donde en el 69%, casi 70% de los casos, tenemos VPNs positivos, ¿no? Pero fruto de qué? De haber conjugado los proyectos. Ahora, efectivamente aquí lo que va ocurriendo es que la inversión acumulada se va volviendo de 122 millones. El BP simulado aquí, en el caso que estamos reflejando de este lado, es de menos 116 millones de destrucción de valor. Así que lo que tenemos que empezar a pensar es algo que vamos a ver con más detenimiento a lo largo de la materia, que tiene que ver con esta matriz de correlaciones. Al momento, todos los proyectos están actuando independientemente, como habíamos dicho el miércoles. Esto quiere decir que en las variables, en el ejemplo que les mostraba el miércoles, entre los dos insumos, que creo que eran la arenilla y la arcilla, podían moverse conjuntamente o podían moverse conjuntamente también, pero en sentido negativo, o podían ser independientes uno del otro. Entonces, lo propio podríamos hacer aquí con los proyectos, ¿no? Si es que uno sale positivo y los demás también, ¿tendría algún efecto en este VPN simulado? Bueno, la idea también es concatenarlo con otro concepto que hemos visto en la anterior materia, que es el de racionamiento de capital, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo hacemos para combinar los proyectos que nos van a maximizar este VPN simulado? Entonces ahí, si restablecemos nuevamente, podemos dar algunos pasos y en algunos casos tenemos destrucción de valor, en otros más bien algo positivo, ¿no? Ahí ya nos salía 19 millones, aquí nos sale 79 millones, aquí nos salen 57 millones, 62 millones, pero porque solo estamos considerando algunos proyectos. Ahí entraríamos en la última versión, que es la que tienen ustedes en Moodle. Tiene que ver con el uso de estas últimas variables que no habíamos usado hasta ahora, que son las de decisión. Entonces, en esta última versión que ustedes tienen, ¿es esta o es esta otra? Permítanme, es esta. Voy a cerrar el 2.4. En la última versión de Moodle, no sé si la han corrido,
pero tienen estas celdas que ya están en amarillo, incluso. Entonces ahí, de nuevo, ustedes pueden iniciar y en este caso no se va a mover ni la inversión ni el VPN del portafolio porque solamente está corriendo el VPN probabilístico de esta hoja 2.3, que es este VPN probabilístico que está ahí. Pero si ese lo borramos y volvemos a iniciar, no se está moviendo ni la inversión ni el portafolio. ¿Por qué? Porque no hay ningún proyecto en ejecución. Todos están en cero, ¿no? Y esto manualmente yo lo he ido eh, moviendo con unos o ceros, pero la idea ahora es optimizar. Y para esto vamos a usar la última herramienta que hasta ahora no le habíamos tirado bola, que es este OpQuest, que está en el panel de arriba. Y aquí nos va a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y aquí, bueno, como yo he estado jugando hace un rato em, con el archivo, lo que queremos es maximizar la media y pueden aquí usar, obviamente, cualquiera de estos estadísticos, mediana, moda, percentil, mínimo, máximo. Quieren ustedes maximizar la media del VPN del portafolio y manteniendo, digamos, algún racionamiento de capital. Es decir, que el máximo de la inversión, aquí yo le he puesto, tiene que ser menor de 75.000 o del número que ustedes quieran, ¿no? Ustedes pueden elegir ahí algún monto de presupuesto, de techo que funja como límite. En este caso, ¿qué pasaría si ponemos 75 millones? Le damos siguiente y ahí todas las celdas de decisión están fungiendo como binarias, es decir, solamente pueden tomar valores de 0 o 1. Aquí también podrían usar restricciones en función a las variables de decisión. Y aquí lo que sí hay que procurar hacer es, solamente por fines de tiempo, lo voy a dejar con 100 pruebas por simulación, porque va a ser múltiples simulaciones. Y también lo que podríamos revisar aquí es cómo hemos hecho que estas variables se vuelvan de decisión. Bueno, tomamos la celda y como hemos hecho con suposición o con previsión, vamos a tomar ahí la decisión. Y ahí le hemos puesto el nombre del proyecto, que en este caso es el 1, y simplemente le hemos asignado, ¿no? El tipo de distribución que podría tener. Entonces hay continuas, discretas, pero aquí simplemente le hemos dicho que elija entre sí o no. Es decir, si se ejecuta el proyecto o no se ejecuta, ¿no? Si este es un 1 o es un 0, no es más. Y hemos hecho eso con cada una de las variables de decisión. Aquí está, por ejemplo, el nombre del quinto proyecto, A12, que está referenciado, que es el 5. Y de nuevo, ahí ya podríamos hacer, ahora que le he cambiado el número de pruebas a 100, y esto tiene las 20 variables de decisión en función a si se ejecutan o no los proyectos. Y ahí tienen 1000 simulaciones. También lo pueden hacer por tiempo. Ahí dice ejecutar durante 5 minutos. Pero bueno, nosotros no vamos a ejecutar tantas. Lo único que queremos hacer es ver cómo funciona esta optimización. Y ahí le damos a ejecutar. Y ahí es donde va a empezar a encontrar soluciones en función a las restricciones que le hemos ido dando. Entonces ahí van a ir apareciendo cuáles de los proyectos se podrían ejecutar para lograr esta maximización de el VPN en función a la inversión acumulada. Entonces, en algunos casos la inversión ahí está saliendo por encima de los 75 millones y obviamente no los toman como resultados válidos. Pero aquí, no sé si se alcanza a ver, dice el requisito es que el máximo de inversión sea menor a 75 millones. Entonces, la última mejor solución que he encontrado es una inversión de 71.100.000 para un VPN de 29 millones. Y esto obviamente ya les da una respuesta de en qué proyectos deberíamos invertir, considerando nuestra restricción presupuestaria y considerando que queremos maximizar el VPN del portafolio, es decir, el presupuesto capital, ¿no? Entonces, en esta última mejor solución, porque ahí en los puntos rojos y en los puntos verdes, los rojos son soluciones que han fracasado y los verdes los que están mejorando este gráfico de rendimiento, ¿no? Que ahí van con 215 simulaciones. Pero ahorita acaba de encontrar uno mejor.
¿no? Ha mejorado el BPN del portafolio a 29.634.000 con una inversión de 74.400.000. Ejecutando cuáles proyectos: el 1, el 10, el 12, el 13, el 14 y el 2, 20, 3, 4, 5 y 7, 8, 9. Entonces ahí, obviamente esto lo podemos detener porque esta es ya la optimización que está ejecutando. Son en este caso ya 320 simulaciones con 100 pruebas cada uno. Podríamos aumentarle las pruebas, pero ya por tiempo no lo vamos a hacer, así que lo vamos a detener ahí. Y aquí nos va a aparecer eh, esta opción que está en el menú de editar. Dice copiar mejor solución en la hoja de cálculo. Entonces le vamos a dar ahí. Nos dice ya está copiada. Que debería replicar esto, ¿no? Que el 1 y el 10 se ejecuten. O más bien aquí, ¿cuáles no se ejecutan? No se ejecutan el 11, el 15, el 16 al 19. Así que sí, efectivamente es esta. ¿No? Y lo que ha permitido hacer esto es que con esa restricción que le hemos dado, que era no gastar más allá de 74.400.000, y aquí obviamente muestra un solo resultado del VPN simulado, pero sabemos que eh, en realidad lo que estaba generando era un monto de casi 30 millones de reales, ¿no? Lo que pasa es que aquí, como hemos detenido la simulación, todos los grupos seleccionados han vuelto a uno y como han vuelto todos a uno, em, sabemos que el uno es el grupo de resultados más negativos, ¿cierto? Pues por eso que está saliendo aquí el VPN simulado de menos 77 millones. En realidad eran unos 30 millones. Y esta ya es una optimización, ¿no? Que podrían ustedes utilizar. Lo que nos dice es que hay que dejar de lado estos proyectos, este y estos que están ahí, que serían el 6, el 11 y del 15 al 19. Los proyectos dejarlos de lado, porque en la medida en la que estos se vayan recombinando, eh, vamos a tener un- una maximización del VPN. Pero bueno, obviamente hay algunos detalles, no sé si habría alguna consulta, seguramente hay varios aspectos que hay que irlos mirando con el archivo en Moodle, pero no sé, no sé, escucho algún comentario. Y esto también que, bueno, no sé si hay consultas, si no podríamos ir a la definición de correlaciones. Lick, Sí, adelante, Derek. este es como que un estudio bien detallado que se les debe presentar a las autoridades de la organización y bueno, cuando se les presenta, si se les presenta esta página de Excel, esta hoja, o que Más los resultados, ¿no? Porque como han visto, por ejemplo, eh, en el OpQuest, al final no, aquí veremos si nos da un informe completo, pero sí, lo que se presenta, digamos, en un resumen ejecutivo, porque esto llega a ser un anexo de cómo se han ido construyendo todos los cálculos y demás. Sí, lo que se dice es que, de acuerdo a la optimización, los proyectos que tenemos que elegir entre las 20 alternativas del presupuesto de capital son tales, ¿no? Entonces, claro, los decisores rara vez tienen el tiempo para revisar tantas cosas, pero ustedes con el tiempo van a saber también en qué fijarse, ¿no? Porque, de nuevo, si es que en una defensa de su plan de negocio, en la modalidad de graduación, no pueden replicar lo que está en su documento porque ni siquiera sabían que había una semilla muestral, entonces pues ya por ahí los van a agarrar, ¿no? En cambio, ya si hay un eh, mayor conocimiento de qué es lo que están proponiendo, de qué es lo que están mostrando, entonces se vuelve más consistente, más solvente, Derek. Ahí está, no sé si ha sacado el reporte completo, pues deberían estar incluso las variables de decisión aquí. Y no, están aquí los supuestos. Sí, están aquí abajo, ¿no? Las variables de decisión.
qué es lo que he ido eligiendo para esa optimización y varias cosas. Ahí nomás si queremos imprimir el reporte solo de Crystal Ball son 69 páginas ahorita que acabo de producir, pero es solamente para mostrar que hemos ido eligiendo con criterio, ¿no? Todos los parámetros y demás. Pero bueno, no sé si eh, sobre lo que hemos aplicado, sobre lo que hemos visto. Aquí, por ejemplo, los eh, FRs, que son las frecuencias relativas para cada grupo en cada proyecto. eh, en varios casos ya las he producido aleatoriamente, pero era para ejemplificar cómo funciona el presupuesto capital. Y estos otros sí eran parámetros para que funcionen estas distribuciones. O sea, no la que hemos usado en el primer caso, porque la del primer caso sí viene desde acá, ¿no? Desde toda la elaboración desde el principio. Pero en los otros, solamente para ejemplificar, he usado estas distribuciones con unas suposiciones beta PERT incluso. Y al final quedaría esto de las correlaciones, pero estaba abriendo, no sé si habría más consultas y sería bueno que las propongan. Haremos estito más entonces. Eh, ya había cargado una definición de correlaciones que funciona exactamente igual a como hemos hecho en las variables de arcilla y de arenilla la anterior semana, pero aquí están vinculados los proyectos, cada uno con sus pares. Es decir, esta es la correlación del proyecto uno con el 7, esta es la correlación del proyecto 9 con el 2, esta es la correlación del proyecto 12 con el 4. Y lo que he hecho es vincularlos todos a esta celda que dice correlación. Entonces ahí podemos tener una correlación de 0, una correlación de punto 4, entonces todos cambian a punto 4, una correlación de punto 6, una correlación de punto 8. Entonces esto estaba funcionando con una correlación de 0. Entonces, volveré a poner ahí unas pruebas y esto lo voy a dejar de nuevo o está bien. Lo mantendremos ahí como he elegido, con los proyectos que en función a la optimización deberían ejecutarse. Y ahí le vamos a dar a iniciar. Entonces ahí está simulando el portafolio, ¿cierto? El VPN del portafolio. Y ahí de nuevo le vamos a dar 0. Tenemos una certeza de creación de valor a un 68,45%. Y lo que quiero que vean es, o lo que quiero que se pregunten o analicen es qué pasaría si los proyectos se correlacionan de manera perfecta positivamente. ¿Esta certeza debería subir o debería bajar? Entonces aquí hay una certeza de 68,45%, ¿cierto? Y ya hemos dicho, todos los proyectos se están correlacionando con un coeficiente de cero, con un coeficiente de correlación de cero, con una ausencia de correlación. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos aquí una correlación de uno? Digamos, que todos los proyectos estén altamente correlacionados. Es decir, cuando un proyecto saca 5, entonces toditos los demás van a sacar 5 en uno de los escenarios. Pero cuando un proyecto saca uno, entonces todos los demás van a sacar uno también en los diferentes grupos, en los diferentes intervalos de las distribuciones. Entonces veremos qué pasa. Ya le hemos puesto uno de correlación y aquí la distribución que nos daba casi un 60 y pico por ciento de valor se vuelve 25%. Y esto ya les debería dar una antesala conceptual para lo que vamos a ver en la materia. Mientras más correlacionados estén los proyectos, las inversiones, el rendimiento, los activos financieros, menos nos conviene. Pero mientras más correlacionados estén, no hay forma de diversificar el riesgo. Entonces, eso está interesante, ¿no? Hemos puesto ahí la correlación de uno, que todos los proyectos estén muy correlacionados y esa que era nuestra eh, certeza de 65 o 60,45% creo que era, ha caído, ¿no? A 25,04. Entonces, ¿qué pasa si le ponemos otro nivel? ¿Qué pasa si esto ponemos un medio de correlación, 0,5?
Bueno, mejora, pero no llega a ser como cuando había una ausencia de correlación. Entonces ahí la pregunta sería, ¿qué pasa si se vuelve negativa esa correlación? Solamente que aquí obviamente ya va a haber restricción, menos 0,5, digamos. Ahí está justo, ¿no? Los coeficientes de correlación son inconsistentes para la matriz, claro, no pueden ser, eh, no pueden correlacionarse todos en sentido negativo porque sería demasiado beneficioso. A lo máximo que puede correlacionar los toditos en conjunto es a menos 0,0481, pero está bien. Lo que corra para mostrar que igual, mientras menos se correlaciona o estén más negativamente correlacionados, esta certeza ya ha subido a casi a 72. Y esto debería captar nuestra atención porque incluso jugando con estas correlaciones podemos mejorar el desempeño de este presupuesto de capital, de este portafolio de proyectos. ¿No? Entonces, bueno, esto ya en un sentido, como les decía, de empresas que están afrontando riesgos permanentemente, de que tienen que financiar exploraciones, tienen que financiar varios, varias alternativas, opciones en las que saben que van a incurrir en pérdidas, pero que se van a compensar con las otras. Así que esto es lo que demuestra que, aunque sea un juego riesgoso y de alta incertidumbre, con estas herramientas sí se puede afrontar, ¿no? El hecho de que podamos compensar de la mejor forma ese desempeño. Así que, bueno, a ver si le dan una mirada al material que tienen en Moodle y si surgen preguntas, el miércoles las estaremos absolviendo. No sé si habría alguna duda más hasta acá. Adelante, Johnny. Buenas tardes, licenciado. Una Buenas, consulta. claro. ¿Esto de la correlación tiene alguna relación con el riesgo sistémico? Sí, sí, excelente observación, Johnny, porque em, lo que nos va a decir la teoría de Markowitz, que es la que vamos a estudiar en este semestre, es que al haber puesto una correlación más negativa, hemos ido mejorando el desempeño, ¿cierto? Del VPN aquí. Entonces eso ya nos dice o nos da una pauta de que deberíamos buscar correlaciones lo más negativas posible. Pero solamente nos vamos a beneficiar de esta diversificación entre inversiones correlacionadas negativamente hasta cierto punto. Porque lo que Markovich nos va a decir es que a partir de cierto punto ya no se puede aminorar el riesgo con el uso de la diversificación, porque a partir de ahí se está hablando de un riesgo sistémico. Entonces, si recuerdan esta idea de que no hay que poner los huevos en la misma canasta, y decíamos hay que poner en varias canastas, pero por último esas canastas están en algún lugar, ¿no? Están sobre una mesa, digamos. ¿Y qué pasa si se rompe la mesa, ¿no? Ese riesgo sistémico al que tú te refieres es algo que ya no puede, digamos, ser superado con la diversificación o con esta correlación negativa. Pero es una muy buena observación porque lo vamos a estar revisando en el contenido, John. No sé si habría alguna otra consulta, pero están buenas sus intervenciones y, de nuevo, ¿no? Traten de jugar con el ejemplo, con el ejercicio y encontrar también algunos cabos sueltos que podrían resultarles útiles. Bueno, de todos modos, el miércoles continuamos ya dándole paso al inicio de nuestro contenido. Pero traten de absolver cualquier cosa que quede pendiente porque ya tenemos que usar todas estas herramientas en la materia. ¿No? Eso sería todo por ahora entonces. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta el miércoles.